Voces LGBTI al aire. Bienvenidos a Voces LGBTI al aire. En este nuevo episodio traemos un tema muy importante, la intersexualidad. Es así que en Voces LGBTI al aire aprenderemos y romperemos los estigmas que nos han creado sobre la intersexualidad. Y para ello me acompaña alguien muy especial, Wilmer González Brito. Bienvenido, Wilmer. Ya, bueno, primeramente gracias por la invitación, qué lindo. En mi post dije cuando me regalaron la bandera boliviana, el grupo que estuvo acá de SPRO en Quito, dije, me siento tan boliviano no solamente por ese momento, sino por los amigos que he hecho. Mi primera amiga boliviana fue hace 10 años, una amiga que vino de La Paz acá a Ecuador, Silvia Salinas, y fue mi primer encuentro con Bolivia. Usualmente hago una presentación de mis invitados antes de iniciar, pero en esta ocasión me gustaría que sea diferente y que tú puedas compartirnos quién es Wilmer, dónde naciste, cómo fue tu infancia, adolescencia y todo aquello que consideres importante sobre tus vivencias. Para mí, a ver, mi niñez, yo nací en la capital del Ecuador, nací en Quito. Nací el 11 de agosto de 1977. Es una historia que tiene sus altos y bajos porque primero fui un embarazo no deseado, ¿sí? Mi mamá se encontró enseguida embarazada nuevamente de mí después del embarazo de mi hermano. Hubieron pensamientos y ideas de un aborto también, ¿sí? Entonces soy transfeminista y apoyo al aborto libre y gratuito. Entonces, si esa era de pronto la oportunidad que tenía mi mamá también, aunque era difícil en el Ecuador, yo hubiese aceptado también igual, porque siempre están las condiciones de la mujer y la familia. En esos casos no se sentían, bueno, mejor dicho, sabrían ellos sus razones y sus motivos. A los 5 años, nosotros nos venimos de Quito a vivir en Cuenca, que es la ciudad donde yo vivo ahora. Tengo ahorita 45 años, son 40 años viviendo acá en esta ciudad. Esta ciudad es la ciudad donde vive mi mami, nació mi mami, y acá teníamos casi a toda la familia. Entonces, para mí es importante esta ciudad porque acá hice todos mis procesos. Acá hice mi vida profesional, mi vida de adolescente, de niño, mi formación académica y todas esas cosas. Entonces vivimos acá con mis abuelos con mi abuelo sobre todo, muchos años hasta que él falleció. En este proceso de vivir violencia, siempre te marca primero eso, porque cuando tú ya vas descubriendo que eres diferente, tu orientación sexual y todo eso, yo la viví con sustos. Los cambios incluso de la adolescencia, de la pubertad, también los viví con sustos, porque estamos en una familia muy conservadora, muy religiosa, fuera de eso viviendo en el área rural, en el campo, donde no se tocan estos temas de la sexualidad. Nunca la familia te dice estos cambios vas a tener o de pronto esto te va a pasar en tu cuerpo, ¿no? Entonces yo me asusté. Yo en las noches lloraba, por ejemplo, lloraba mucho porque veía todos los cambios que tenía en mi cuerpo, la aparición del vello y todas esas cosas. Mi cabeza era que me explotaba y decía, porque me acordaba de los cuerpos de mis primos que eran adultos, ¿sí? Entonces decía, uy, estos manes me pegaron algo, me pegaron alguna enfermedad. Esa fue la primera idea que yo tuve de cambios de pubertad. Me sentía como que, digo, no, pues soy el único, tampoco podía hablar con nadie, tampoco le podía decir a nadie, alguien que de pronto me diga, no, tranquilo, eso es normal, es así mismo, cosas por el sentido, ¿no? A los 15 es mi último proceso de violencia, a los 15 años. Y este proceso de violencia lo ve mi mamá, tal y como le dicen a las mujeres. En esto se cruza, hace un cruce nuevamente el proceso de que yo tenía un cuerpo, según mi familia, el no correcto para un hombre, ¿sí? Entonces no entendíamos tampoco, no sabíamos nada de ese proceso. Me hago un regreso nuevamente en la historia para irnos ubicando. A los 6 años, sí, yo me acuerdo que era más o menos 6, 7 años, que yo ingreso al hospital y paso meses en el hospital. Ya. Mi niñez no me hacía entender por qué estaba en el hospital, por qué pasé meses en el hospital, por qué vivía en el hospital, no me hizo entender. Ahora, cuando ya hemos hablado en la adultez con mi mami,
Entonces ella, porque él me tocó preguntarle, para todo este proceso, cuando se descubre que tengo una intersexualidad, preguntarle todo qué pasó, remover todo el tiempo que pasó de la niñez y todas esas cosas. Entonces ella tampoco entendía, tampoco le explicaron, tampoco es que el médico le dijo, bueno, lo que pasa es que su hijo tiene esto, tiene el otro, nada, simplemente le hablaron a ella de una cirugía que tenían que hacerme para que no tenga complicaciones luego a futuro, eso es lo que le dicen a ella, una cirugía que me podía traer luego problemas también en mi situación de vida y todas esas cosas. Entonces ella acepta. Sí, entonces ella dice que simplemente se acordaba que también durante este tiempo que estaba hospitalizado, ella pide que ya no me pongan más inyecciones. Entonces nosotros entendemos ahora que estas inyecciones eran el reemplazo hormonal que me tenían que hacer. ¿Sí? Este reemplazo hormonal te habló a esta edad, a esta infancia, y la cirugía te habló a la infancia, 6, 7 años más o menos. Eh, Luego en la adolescencia, hasta los 18, empieza este problema de saber que el cuerpo no era un cuerpo masculino, ¿sí? Había complicaciones porque tenía un cuerpo más definido que el de mis primas, ¿sí? Porque tenía más caderas, porque tenía cinturita y caderas ensanchadas, no entendíamos. Eh, a los 20, 21, mi mamá piensa de que yo me estoy haciendo algo en el cuerpo, porque ya más o menos ya intuyeron y todas esas cosas que tenía una orientación sexual diferente. Entonces, igual yo vivo en calle más o menos unos 2 años. Vivo en calle porque no entendían en mi familia, no comprendían en mi familia la situación que pasaba, y me tocó salirme de casa y vivir en la calle. Y es otro de los aspectos que digo, entiendo y comprendo a la gente que tiene que salir, porque la familia no entiende, la familia no comprende. No caí en temas de trabajo sexual o cosas por el estilo, creo, porque ya la vida es grande. Y encontré otras formas de vida, por ejemplo, donde dormir. Había días que no se comía, días que podíamos comer. Conseguí un trabajo, con ese trabajo era vendiendo libros, vendiendo cosas. Entonces, si ese día se vendía, comíamos; si no se vendía, no comíamos. Pero así me pasé más o menos un tiempo, hasta que me encuentro nuevamente con mi mamá y me pide regresar a la casa. Regreso a la casa, entonces empezamos ya toda mi vida profesional, estudio, me dedico, porque dije, no, es feo estar en la calle, es feo no tener un trabajo, es feo no tener dinero, es feo ver que las otras personas tienen para de pronto alimentar. Si tú pasas simplemente por la calle, ves por la ventana del restaurante, tienes ganas y no te lo puedes, no puedes acceder a eso. Entonces me tocó vivir también esas etapas. Eh, ya luego entonces, ya siendo un profesional y empezando a trabajar, empiezo a hablar más abiertamente de mi sexualidad, pero no sabíamos todavía de mi condición biológica. Sabíamos solamente que yo tenía problemas en el cuerpo, cosas que no eran tan comunes en un cuerpo masculino, como decirte, por ejemplo, porque cada fin de mes o cada 28, como decimos vulgarmente, se me abultaban nuevamente las mamas, me dolía, se lastimaban los pezones, se me abría la cadera y eran unos dolores insoportables. Luego con el médico fuimos entendiendo que era una menstruación, porque yo tengo ovotestes, tengo un testículo y tengo un ovario. Y entonces este ovario era el que estaba produciendo estos problemas. Ya, entonces, bueno, el médico también dice que, que no tenían que haberme hecho todavía una cirugía cuando era niño, porque tenían que haber descubierto completamente cuál era la dificultad, decía él, que presentaba mi cuerpo, y esta cirugía de pronto tenían que haberme hecho después de la adolescencia, a los 18, para que todo madurara, todo tuviera su proceso y pudiéramos saber correctamente qué es lo que pasaba. Ahora la dificultad es, por ejemplo, que ya tengo que hacerme pruebas para tema de que no tengo osteoporosis, o ver si ya me está empezando osteoporosis, que es lo que te produce el problema que yo tengo, la pérdida de sal. Y ahora, por ejemplo, tampoco puedo tomar agua. Si yo tomo mucha agua, me deshidrato. Sí, es tan loco porque la gente dice, tomo agua para hidratarme. En cambio, lo mío es al revés. Mi cerebro funciona al revés y me puedo deshidratar. Esto se da porque en el último estudio sale que un hombre promedio de mi edad, de 45 años, o de 40 en adelante, 35, perdón, 35 en adelante, tiene un nivel de testosterona de 9 a 12.
¿sí? En cambio, mi nivel de testosterona es de -2 y bajando, disminuyendo más todavía. Entonces me quisieron nuevamente empezar el proceso o el tratamiento de reemplazo hormonal para supuestamente no estabilizarme, sino más por temas, por ejemplo, de que no pudiera fallar con mis parejas o en la vida íntima. No acepté porque ese no sería el fin para mí, por ejemplo, solamente pensar en relaciones sexuales. Entonces, un poco resumiéndote, este ha sido el proceso de reconocerme quién soy yo, ¿sí? Yo comencé mi activismo hace unos 15, 20 años más o menos, pero cuando incluso un poquito haciendo memoria empiezo a asumir toda mi sexualidad en el 97, donde acá justamente todavía era penalizado, no, en el 95, donde acá todavía era penalizado el ser una persona homosexual. Teníamos un código 516 que mandaba a la cárcel, que cualquiera persona te podía denunciar y podías irte de 8 a 12 años a la cárcel, ¿sí? Entonces teníamos que vivir ocultos. Yo también no podía hablar tan abiertamente de mi sexualidad tampoco porque había esta particularidad. Hice el servicio militar, en el servicio militar estuve 1 año y medio, porque justo fue la guerra que tuvimos con el Perú y me tocó eh, la, 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 la suerte que dicen ellos de poder hacer el servicio militar, pero tampoco podías hablarlo ahí. Entonces en el 97 acá recién se despenaliza, yo más o menos empiezo en el 2000 a hacer alguna forma de activismo. En el 2012 ya reafirmo completamente mi activismo con una amiga. Creamos una organización, hace días nomás logramos ya que la organización sea una fundación, donde empezamos con este tema de, por ejemplo, desde mi experiencia y la experiencia que tenía ella, no como persona homosexual, sino como persona heterosexual, pero que vivió violencia hacia su primo, o sea, mejor dicho, su primo sufrió violencia y sus amigos, murieron algunos amigos de ella. Entonces, creamos y pensábamos en estas situaciones. Entonces, nosotros tenemos una política dentro de nuestra organización que es Silueta Cuenca, es otra diferente Intertulias, en donde decimos no te puede faltar pan, no te puede faltar café, no te puede faltar comida, porque eso es lo primero que necesita una persona. O sea, te hablaba desde mi experiencia, que yo no comía, yo no tenía esas cosas. Entonces, lo primero que hacemos cuando viene alguien a la oficina, cuando teníamos oficina, ahorita estamos sin oficina, cuando teníamos la oficina era que la persona que esté de turno atendiendo lo que sea, lo primero que tenía que preguntarte es si ya comiste o si quieres comer algo o si quieres un café, independiente de quién sea. Entonces era una de las políticas por las experiencias que vivimos y muchos de los chicos que llegaban también vivían. Luego, en el 2012, en el 2014, como ya teníamos algunos de los primeros resultados de este tema de que tenía una condición intersexual, conozco a Intertulias. Intertulias comenzamos como primero un colectivo donde conversábamos entre pares cuáles eran nuestros problemas, conocía otras realidades más fuertes que las mías, conocí de niñez y adolescencia que a la edad que tenían más problemas que el que yo tenía, más dificultades, no por la intersexualidad, sino por las intervenciones quirúrgicas innecesarias que se hicieron en sus cuerpos, ¿sí? El 2018 ya hacemos nosotros, 2017-2018, nuestras primeras apariciones ya públicas como personas intersexuales, haciendo objeciones a un protocolo de atención que se creó acá en el Ecuador para el Ministerio de Salud, donde les decimos que no estamos de acuerdo con eso porque nos estaba nuevamente patologizando y tratándonos como personas enfermas. En el 2020, 2021, ya creamos lo que es nuestra primera plataforma de hacer una pedagogía amigable desde los programas de Intertulias, los sábados desde Facebook Live, pero antes ya teníamos pequeñas capsulitas desde el 2018 en YouTube, ya que a los años me llegaron unas notificaciones de esas, donde empezábamos así mismo a hacer un primer acercamiento a la gente hacia el tema de intersexualidad. Y hemos ido avanzando poco a poco con el grupo. Agradezco que me dieron el tema de la vocería, por el tema de que he decidido hacer visible el tema de la intersexualidad. El resto de compañeras y compañeros todavía tienen este temor por lo que han sufrido, porque es revictimizante, porque es nuevamente recordarles los procesos de violencia y porque la gente a la final tampoco te entiende. Entonces también eso hace que tengas un ejercicio de resiliencia muy fuerte todos los días para aceptar incluso morbosidades que te dice la gente,
ataques y cosas sin sentidos que te habla la gente, como un cuerpo monstruo. Los mismos médicos te dicen que tienes una corporalidad monstruosa, que tú eres poco más y un monstruo, un ser que no debería estar dentro de la naturaleza. Eso es lo que me han dicho también algunas veces de los médicos. Entonces, resumiéndote, ni tan resumen porque te he hecho tan largo el contarte cómo ha sido mi niñez hasta el proceso en el que estamos ahora. ¿Y qué emociones puedes contarnos que, que sentiste cuando te diste cuenta que eras una persona intersex? A ver, el, el día que me enteré, ya completamente con los estudios, con todas esas cosas, fue terrible. Se me cayó el mundo, literalmente se me cayó el mundo, porque escuchaba muchas veces de lo que se hablaba de personas intersexuales, ¿no? De personas que se decía que son fenómenos, personas que muchas de las veces eran producto de una malformación de la naturaleza, cosas, o sea, demasiado horribles. Cuando me salió esto, lo único que me acuerdo es que me abracé de mi mejor amigo y lloré profundamente porque decía, no sé qué me va a esperar. Si ya como persona gay he sufrido violencia, no quiero hacer idea de qué va a ser esta interseccionalidad. Ya, ahora sé que es una interseccionalidad, en ese momento no sabía nada de eso. Y decía, mira, y hablaba con ellos, decía, ustedes entienden lo que yo tengo, ustedes entienden lo que yo siento, y luego cuando te dicen que tienes que irte al psicólogo porque estás enfermo, y se repite más porque ni siquiera estás solo enfermo por ser homosexual, sino que tu enfermedad se duplicó porque el psicólogo tiene que atenderte, porque tu cuerpo es diferente, porque tu cuerpo o tu corporalidad tiene algo que no te encaja y tienen nuevamente que normalizarte, ¿sí? Yo escogí ser masculino cuando tenía también la oportunidad de ser femenino, pero escogí ser masculino y que te empiecen a hablar a veces de que no es normal, tu cuerpo tiene más condicionantes femeninas y que sí tenías que haberte quedado como femenino. Y te quedas pensando en eso y te acuerdas y te vienen los recuerdos de la niñez, por ejemplo, cuando había los jóvenes de mi barrio que me lanzaban piedras, me lanzaban botellas y siempre decían, mujercita, ya se va la mujercita, ya se va la niña, ya se va la nena, y plum, y todas esas cosas nuevamente entraron a tu cabeza y te explotaba y decías, en verdad, y corría al espejo y nuevamente me veía. Y decía, pero ¿dónde está la niña? ¿Dónde está esa niña que todo el mundo veía? Que todo el mundo me empezaba a tratar en femenino y veías esas cosas, ¿no? Y luego, cuando asimismo, veía mi torso desnudo y decía, no, pues es que es verdad, esto no tienen los niños, no tienen los hombres, porque los tengo yo, cuando veía el busto, por ejemplo. Y, y, y era así. Luego, la segunda intervención, cuando yo soñaba siempre con familia, y cuando me dicen que no, que literalmente yo no puedo tener familia, que yo estoy negado a tener familia por mi condicionante, que me dio una esterilidad y que eso no me permite tener familias. Entonces, yo digo, me dio un posparto después de la última cirugía, a pesar de que yo ya tenía presente este tema, como que me afectó nuevamente en la otra cirugía, en la última de hace 2 años, que me tuvieron que poner un tranquilizante, porque incluso yo hasta me quería botar de la cama, me desesperé y todas esas cosas después de la cirugía. No podía irme a ver nadie, porque como justo estábamos en pandemia, solo llegó mi mejor amiga a acompañarme y ella me abrazaba y lloramos con ella hasta que me pusieron el tranquilizante y me traté de dormir un poco. Mejor dicho, no traté, sino ya el mismo tranquilizante hizo que me durmiera. ¿Sí? Entonces, luego que el médico te dice, no te podemos extirpar todavía porque necesitamos que te dé los indicios de cáncer. No tienes todavía cáncer. Entonces te quedas pensando así como que, ¿y ahora? Si tenemos un sistema de salud acá tan negligente y si ahora que me ha tocado el control y no son 9 meses que no puedo acceder todavía al médico porque no hay transferencias, no hay atenciones, no hay médicos dentro del sistema de salud al que yo tengo hay que acudir. Digo, ¿qué pasaría si en estos trayectos ya fue un cáncer? Ya se hizo un cáncer, digo así. Me pongo a pensar en esos procesos también. Entonces,
Creo que por eso te decía, uno tiene que ser resiliente todos los días. Tú llegas, noches lloro, a veces lloro, me ha causado ataques de ansiedad, depresión. El mismo tema del reemplazo hormonal también te afecta y les entiendo a las personas trans porque te afecta full el tema de los reemplazos hormonales y entiendo que estés del acompañamiento psicológico que te tienen que dar para la estabilidad emocional, pero no puedes irte a un psicólogo y cuando tú le digas al psicólogo, tengo esto, me mandan por esta situación y que ellos te digan, primero que estás loco, luego que te van a curar, pero que primero te van a curar la homosexualidad para luego curarte las otras cosas. Y tú te quedas pensando así como que, ay Dios, ¿a dónde caes? ¿En qué manos caes? Y qué cosas pasará con otras personas. Y nuevamente me deprimo más. Me deprimo más y me pongo en una situación de shock muchas de las veces. Pero bueno, llego nuevamente a casa, le veo a mi mamá, a veces me enojo con mi mamá y es la misma, digo, a veces entiéndeme, mami, es cuestión no mía, es cuestión de cómo está mi situación emocional toda alterada. A veces evito, converso solo con ella y vengo nuevamente al cuarto, me encierro, en las madrugadas me levanto, nuevamente lloro de la nada, a veces me siento triste y empiezo nuevamente a desesperarme y llorar. Lo que sí agradezco a la vida es nunca he tenido pensamientos suicidas. Nunca, nunca, nunca. Como han tenido otros compañeros que sí han pensado muchas de las veces en quitarse la vida. Ese proceso es el que agradezco no tener. Me desespero por muchas cosas, pero ese es el único que no he tenido. Eso es lo que me ha producido a mí, todos estos miedos, todos estos temores y todos los problemas emocionales que tengo ahora. Más allá de las definiciones académicas, si así se podría decir, tú como activista y persona intersex, ¿cómo podrías definir qué es la intersexualidad? Ya, nosotros no te voy a dar los conceptos médicos, sino lo que nosotros hemos tratado de armarlo para que la gente entienda, para que los médicos acá entiendan, porque tampoco cuando ellos estudian, y muchas veces han dicho, eso no nos explican en la universidad, no nos explican durante la carrera o la profesión. Entonces, nosotros le hemos dicho siempre, primero, que es esta condición biológica. Nada tiene que ver con la orientación sexual, nada tiene que ver con la identidad de género. Nosotros construimos también las dos cosas, rompemos también este binario del género, rompemos este binario del sexo porque es una condicionante más biológica, una condicionante que en algunas corporalidades se te puede dar al tener dos órganos sexuales, uno completamente funcional, uno atrofiado o órganos ambiguos también dentro de los órganos sexuales, que es lo más común que la gente espera ver. Sí, por eso es que antiguamente incluso nos conocían como los hermafroditas, por tener los dos órganos sexuales. Entonces nosotros decimos, claro, la gente tiene razón o los médicos o la medicina en decirle que nosotros somos, al igual que los pelirrojos, el 1 el 2% de toda una población a nivel mundial. Sí, algunos dicen hasta el 10%, pero decimos, claro, es ese porcentaje porque estás reconociendo solamente un tipo de intersexualidad, pero te olvidas y en este sentido hago una pequeña cuñita, nosotros sacamos un manual que se llama el ABC de la I, donde te explica todas las formas de intersexualidad que puedes tener, cuáles son cada una de ellas, qué es Klinefelter, qué es la insensibilidad a los andrógenos, qué es tener robotestes, qué es los huevodoche, qué es el hermafroditismo verdadero, que son términos un poco más médicos, pero sencillos de ir comprendiendo. Por ejemplo, lo mío es un ovoteste, ¿sí? Lo que te decía, un ovario y un testículo. Ujú. Eh, Luego les decimos, entonces no podemos tener solamente una condición que tenga que ver con los órganos sexuales, porque hay personas intersexuales que tienen que ver con condicionantes hormonales, que de pronto tienen no los niveles suficientes para ser masculinos o no los suficientes para ser femeninos, o tienen, y siendo corporalidades femeninas, tienen más altos los niveles, por ejemplo, de andrógenos, de estrógenos, como por ejemplo el caso de Carmen Semenya, y que se vio vinculado en el tema hormonal. Tienes el tema cromosómico también, que son las condicionantes más fuertes que decimos nosotros para ir descubriendo la intersexualidad. Y de ahí vas teniendo intersexualidades también un poco menos conocidas o un poco menos tratadas.
hay acá Cristian Robalina en su libro, yo comparto con él, él sacó y dijo que hay más de 200 formas de ser intersexual. Sí, yo te hablo de tres, pero hay más de 200. Dentro de estas, por ejemplo, una es el simple hecho de que no tengas la manzana de Adán siendo masculino, ya es una intersexualidad. Hay que tomar también una característica que siendo femenino y te empieza a crear barba, hay que ver también cómo está tu proceso para saber que también es un factor de intersexualidad. Pero ojo que hay mujeres que tienen barba, pero son otros condicionantes. Pero también las mujeres que tienen barba también es un tema de intersexualidad. Entonces, sí, son cosas tan chiquititas a cosas tan grandes como esta de los órganos sexuales. Y eso es lo que les explicamos. Primerito, como te dije, que son corporalidades que nada tienen que ver con la orientación ni con la identidad de género. Y eso también golpea, porque los profesionales no saben. Y me acuerdo que una de las endocrinólogas que me atendió me, me preguntó lo siguiente, me decía, verás, dice, si tu cuerpo es 50% femenino, si tienes más componentes femeninas internas y todo eso, podríamos decir que tu cuerpo, me dijo así directamente, es monstruo, porque siendo hombre tú eres una mujer. Y ahora yo te voy a preguntar, ¿eres homosexual? Y me quedé preguntando así. O sea, ya con todos los años que he vivido con este activismo, decía una pregunta innecesaria, ilógica y fuera de lugar. Sí, porque nada tiene, como explico, nada tiene que ver mi intersexualidad con mi orientación sexual. Yo le decía, sí, le digo así, sí, sí soy. Claro, pues lógicamente tienes que ser porque eres más mujer que hombre. Y así como que, ya, gracias, algo más que me tenga que decir, pero nunca me puse en ese plan, por ejemplo, no, yo conozco de intersexualidad, yo soy activista, no, no. Con los médicos no me gusta hablar de este tema de activismo porque muchas de las veces son un poco medio más agresivos, como que se cierran y como que piensan que nosotros los activistas estamos equivocados, como ellos son los profesionales y se sabe que ellos son los que tienen la razón. Incluso algo más que dijo esta endocrinóloga es que no quería hablar conmigo. Yo te hablo de esto cuando yo tenía 44 años, que no quería hablar conmigo, sino que quería que a mis consultas me acompañe mi mamá, para que mi mamá sea la que hable con ella, mi mamá sea la que le diga las cosas. Y yo decía, volvemos nuevamente a un tutelaje, o sea, no vale lo que yo digo, no vale lo que yo siento, tiene que otra persona darme hablando lo que yo sentía. Bueno, me salió un poquito del tema, pero eran estas circunstancias en donde nuevamente vemos que es necesario esta pregunta que tú nos haces, que expliquemos y que la gente conozca qué es ser intersexuales. Por eso nosotros hablamos de la pedagogía amigable. Hablaste de esto, ¿no? Del término científico, de cromosomas tanto tanto, de qué es un Klinefelter, que te vas a encontrar con hispospadias y cosas así, porque la gente tampoco te va a entender. Entonces simplemente le decimos que es una condición biológica, que tenemos algunas corporalidades que no necesitan ser normalizadas, que no necesitan ser intervenidas, que se necesita que se haga un acompañamiento a lo largo de su vida y su adolescencia para saber luego a posterior cuál va a ser su construcción de personalidad, cuál va a ser su construcción de identidad y que ésta sea respetada y acompañada. Por eso también se habla del consentimiento informado, este consentimiento que dice que no te pueden hacer una cirugía si tú no estás de acuerdo, pero que no se aplica. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando nosotros resumimos qué es ser una persona intersexual. ¿Cómo afecta a la población intersex las cirugías de reasignación de sexo al momento de nacer? Bueno, la primera de las afectaciones que te pueden dar es el tema, si te están haciendo una cirugía a días de nacido, qué sé yo, diremos hasta unos 5 años de lo que naciste, que fue mi caso también, 5 o 6 años, no sabes cuál va a ser la construcción de tu personalidad, ¿sí? Y es por eso que nosotros decimos que muchas de las personas intersexuales somos trans, porque también hacemos una transición. Primero por las cirugías que tenemos, ¿sí? Luego esta transición que hacemos por el tema de la hormonización y el reemplazo hormonal que nos hacen. Eh, Esto a la final no sabes qué va a producir en tu cuerpo. Y te lo expliqué también, por ejemplo, en mi caso, esta pérdida de sal, esta descalcificación de los huesos y que tengo que estar con controles para ver si es que no tengo ya principios de osteoporosis, el tema de que te puede generar nuevamente un cáncer de pronto de si la cirugía no está bien aplicada, eh, puedes tener problemas renales también, incluso a partir o mejor dicho, aparte del trauma psicológico que te deja después, el saber todas las intervenciones que te hicieron y ese trauma que te deja, por ejemplo, saber de que te dañaron la vida, que te dañaron el cuerpo, dañaron tu proyecto de vida, ¿sí? Hay perdón, muchas de las
de las compañeras y compañeros que han tenido estas cirugías invasivas, han transitado, por ejemplo, compañeros que ahora son tan masculinos, pero que tuvieron este proceso de cirugía innecesaria, porque el médico desde su visión ve cuál es el órgano más desarrollado. Y si ve, por ejemplo, de que la vagina está o la vulva está más desarrollada, te hacen una construcción femenina, pero se olvidan de cuál va a ser tu identidad, cómo te quieres representar, y por eso es que hacen una transición y terminan siendo transmasculinos a posterior. O algunos compañeros que terminan siendo transfemeninas, ¿sí? No necesariamente esta relación tendría que estar entre lo inter y lo trans, pero hay casos comprobados como Mauro Cabral, por ejemplo, en Chile, que es un intersex muy reconocido y hizo una transición a lo masculino, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, que vendrían a ser las consecuencias secundarias que te va dejando, que todos los problemas que de pronto te va aplicando a, a esta, mm, a esta normalización del cuerpo, a esta condición de poderte nuevamente hacer cirugías innecesarias dentro de las corporalidades. Sabes que la intersexualidad es parte de la población LGBTI, entonces, ¿por qué aún sigue siendo un tema no conocido o poco conversado en la región e incluso dentro del activismo LGBTI? ¿Más? Ya, aquí hay que hacer también una aclaración. Sí, si nosotros somos una condicionante biológica, es por un tema de solidaridad y de activismo que nos ubican dentro de los LGBTI. Porque si tú ves en algunos lados, en algunas formas de activismo, igual extranjeros, anglosajones o europeos, ya no te dicen LGBTI, te hablan de LGBTQ+, ¿sí? Y muchas de ellas desaparecen a la I, porque no tenemos nada que ver, como te dije, con la orientación o con la identidad de género. ¿Sí? Nosotros sí estaríamos dentro del LGBT, pero por nuestra identidad o nuestra orientación. Y eso es lo que nosotros también muchas de las veces hemos cuestionado. ¿Por qué tendríamos que estar ahí? Si nuestra condicionante es otra, es completamente diferente. Eh, pero bueno, es este tema, nosotros tocamos que es el tema de solidaridad. ¿Por qué no es entendido? Porque cuando tú le dices, soy una persona de intersexual, ¿sí? En México, por ejemplo, la persona inter es esta persona que tiene la posibilidad, hablando un poquito de relaciones sexuales cuando eres gay o cuando eres lesbiana o bisexual, y tienes esta oportunidad, por ejemplo, de ser el que penetra y el que recibe. Sí, hablando un poco más morochamente. Entonces está confundido el tema porque no se entiende. Hay gente que te dice, cuando hablas de intersexualidad, te dice, ah, no, es que son los andróginos. No, no somos andróginos. Hay cuerpos intersexuales que sí pueden tener una androginia, pero no todos, ¿sí? Entonces, nuevamente viene toda esta confusión y toda esta mezcolanza, por decirte así. ¿Quiénes son entonces? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué los ponemos acá? Ujú. Nuevamente, entonces, estamos ahí más porque también estamos representados por una identidad y una orientación, más no por nuestras condicionantes biológicas. Esa es la realidad de por qué estamos ahí. ¿Qué mitos consideras que existe alrededor de la población intersex? Ya. El mayor mito, yéndonos al más conocido de la mitología griega, esta del hermafroditismo, como es que se nos conocía al comienzo, ¿sí? Porque decíamos que es esta mezcla de Hermes y Afrodita, de la belleza femenina con la belleza masculina y toda esta relación para formar un cuerpo primero con dos órganos sexuales, o que tenga que ver con la feminidad y la masculinidad, no como mitos o como tabús, o como estos mitos más violentos que tenemos dentro de la población. Muchos mitos casi no se escucha alrededor de población intersex. Lo que sí, por ejemplo, te empieza a coger los temas de estigmas y de estereotipos un poco más allá desde el morbo, desde la sexualidad o el coito, por ejemplo, que mucha gente te dice, uy, si eres una persona intersexual y entonces de ley tienes dos órganos sexuales, y te hablo de mensajes que me dejan a mí o que me escriben y me dicen, yo quisiera tener sexo contigo porque imagínate, puedo probar dos cosas en un solo cuerpo. Y cuando tú te quedas así como que, "Ey, sí, sí, pero yo no tengo esta realidad intersexual". No, no, estás mal. El otro mito
le pondría también como un mito, por ejemplo, el término médico que piensa que todos los cuerpos intersexuales se les debe construir a femenino porque al final es más fácil esta relación desde la teoría del doctor Monet, que es más fácil luego decirle a un niño desde la construcción social de ponerle vestidos, tratarle en femenino y todo eso, que vas a construirte como un femenino, completamente erróneo, completamente equivocado. El otro mito es de que nosotros somos insensibles, que somos asexuales, ¿sí? Que no tenemos ni siquiera un placer por el deseo sexual. Sí, tenemos deseo sexual, también somos personas que necesitamos la condición biológica de tener relaciones sexuales o de tener parejas y cosas por el sentido. Lo otro, que todas las personas intersexuales somos estériles, que no podemos tener familia, que no podemos tener hijos, también es falso, porque hay condicionantes y corporalidades femeninas que sí pueden tener hijos, que sí pueden embarazarse, que sí pueden ser cuerpos gestantes en mujeres intersexuales, ¿sí? Este otro mito como la doctora mía, que pensar de que porque eres intersexual de ley tienes que ser o bien lesbiana o bien tienes que ser gay, tampoco, mentira, porque también puedes ser una persona heterosexual. Nada tiene que ver tu orientación. Esta confusión de pensar de que todo intersexual o todos los intersexuales somos personas trans, tampoco. Sí somos por las condiciones que te decíamos, porque hacíamos reemplazos hormonales o porque la cirugía no fue la correcta y nuevamente haces tu identidad de género y la construcción de identidad de género. Estas como creo que las más comunes que pienso yo. Yo creo que habrán otras de pronto por ahí que a lo largo después me iré enterando de pronto, pero esas son las que nosotros nos ha tocado vivir, las que hemos conversado, por ejemplo, dentro del grupo también, que son las comunes que nos van diciendo. ¿Y cómo crees que se podrían desmontar estos discursos o estas narrativas negativas? Yo creo que lo primero es esto de lo que hemos hablado, de la pedagogía amigable, ¿sí? De que la gente primero orientales, ubicales en qué es una intersexualidad, cuáles son las características de la intersexualidad, de que somos, dejarle en claro, yo siempre hablo de personas incluso, no me gusta ni utilizar el término de orientación ni el término de identidad porque yo les digo siempre, somos personas, independiente de todo, somos personas, personas que somos diversas, que tenemos diferentes formas de vida, diferentes construcciones de proyectos de vida, diferentes formas de vivir dentro de la sociedad, pero somos personas a la final. Y entonces, cuando la gente entienda esto, creo que nos olvidaremos de preguntar o a nosotros nos vaya de quedar de por lado el que tengamos que decirle, sí, soy una persona intersexual, estos son mis condicionantes, estos son los problemas que voy teniendo, o soy una persona intersexual y esta es mi orientación de género, no puedes perdón, orientación sexual, no puedes vincularme lo uno con lo otro porque son cosas diferentes. O sea, no tendríamos que dar tanta explicación como esta de aquí, por ejemplo, ¿sí? Incluso aquí me meto un poquito en este tema. Nosotros estamos llevando acá una reforma que se va a hacer a la ley de datos civiles y decíamos que ni siquiera la misma cédula nos reconoce a nosotros. Me encantó y fue genial, por ejemplo, sabía que me enteré en esta cumbre que en Bolivia, por ejemplo, no va la palabra sexo ni va ni la palabra género en las cédulas, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces decíamos, esa es la que necesitamos nosotros, porque esa es la cédula de una persona, porque no te están definiendo ni por tu órgano sexual, ni por tu condición sexual, ni nada de eso. Y a nosotros es violenta, porque cuando nos ponen en nuestra cédula y dice clarita la palabra sexo, nos vemos los órganos sexuales, nos vemos las cicatrices y nos volvemos a deprimir porque decíamos, imagínate la forma como la misma comunidad o la misma sociedad te va identificando, ¿sí? Y eso hace que nuevamente se produzca estos morbos entre las otras personas que te ven solamente como un fetiche, como un placer sexual, como esa experiencia tan exótica que quisiera tener con una persona intersex, ¿sí? Incluso algo íntimo, me acuerdo que una de mis parejas me dejó por eso, porque decía, no entendía que yo era una persona intersexual. Y decía, no, pues es que tu cuerpo es tan femenino cuando me tocaba, por ejemplo, el busto y todas esas cosas. Y decía, no, 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 es que yo sí soy gay y me gusta estar con hombres, no con personas que se parecen mujeres. Y dije, bueno, no te puedo dar tampoco a que estés conmigo, sí. Entonces, ves, son cositas que no se entiende, que no se van tomando en cuenta o que son esos estigmas sociales que la gente tiene todavía metido en la cabeza y que al final puede terminar dañando a las otras personas. ¿Podrías identificar alguna buena práctica en derechos intersex en tu país? A ver, en mi país estamos en pañales como en todo país.
Sí, nosotros hemos ido activando poco a poco. Te conté de este protocolo de atención que salió en el 2006. Nosotros hicimos observaciones en el 2017. Lo reformaron ya con las sugerencias y observaciones que hicimos nosotros. Ya lo reformaron en el 2018. Está colgada en la página del ministerio, pero de ahí no ha pasado. Porque si tú vas y le preguntas a los médicos, no conocen el protocolo. ¿Sí? Si vas y te vas a los gerentes y a los centros de salud, no conocen del protocolo. Acá la gente, o mejor dicho, los funcionarios de la salud siguen haciendo intervenciones quirúrgicas a los niños. Hay personas que con nosotros, por ejemplo, han ido conociendo y han ido caminando a la lucha del activismo intersex, profesionales como psicólogos, como médicos, que ya saben que no lo pueden hacer. En mi ciudad hay muchas personas, por ejemplo, que a veces me consultan y me dicen, oye, hay este caso. ¿Crees que sea necesario intervenir o no? Digo, no, no intervengan porque no sabemos cuál va a ser el proyecto de vida de esa persona, de ese infante. Fue mi profesora, yo recién acabé la carrera de Género y Desarrollo, una licenciatura, y fue esta psicóloga mi profesora. Y cuando conoció de mi caso, y mi caso empezó a tratarse en la universidad, porque eso es lo primero, somos conejillo de indias a dónde vas. Si vas al médico, si vas al psicólogo, o si estás en espacios como estos académicos y tienes que estar hablando también de tus experiencias. Para mí es bueno, es fructífero y positivo porque de alguna forma estás sensibilizando a las otras personas. Sí, lo que no me gusta de esto es, por ejemplo, cuando a la final vienen, te abrazan y te dicen, uy, pobrecito, uy, no sabíamos, uy, ahora sí te quiero, ahora sí perdóname lo que te he hecho. O sea, cosas como esas, ¿no? Que no vienen al caso el tema de las lástimas que luego tiene por nuestras dificultades o nuestras variaciones. Pero incluso con esta profe, por ejemplo, me gustó mucho porque a un niño que en mi ciudad, a una familia, mejor dicho, le habían remitido donde ella para que le pudiera hacer un acompañamiento, y cuando esta familia va donde ella le dicen, venimos donde usted porque el médico nos dijo que usted nos haga nos oriente y nos haga el acompañamiento psicológico porque nuestro hijo va a ser homosexual. Y mi profe les había preguntado, les había dicho, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es homosexual? Porque él tiene dos órganos sexuales, le habían dicho, ni siquiera le habían dicho que es intersexual. Él tiene dos órganos sexuales y como tiene dos órganos sexuales, el médico dijo que de ley él va a ser homosexual. Entonces mi profe ya les explicó, me llamó a sí mismo ese mismo día, me dijo, explícame esto, ¿puede ser que sea homosexual? Sí, hay un porcentaje de probabilidades que sí pueda ser homosexual, pero hay un porcentaje más alto de que pueda ser una persona heterosexual. Lo que yo le aconsejo, profe, es hágale el acompañamiento de que no haya cirugía. Lo primerito, que no le hagan la cirugía, que no le hagan la operación, porque hablábamos de un bebé todavía de meses de nacido y que más o menos estaba ya programando para hacerle al año su cirugía. Hasta ahora sé que gracias a la profe, a las sugerencias, no le han hecho. Ya tiene 3 años el niño y todavía no le han hecho estas cirugías. Entonces, si ves, esos son los cambios positivos que hemos ido dando, no en el sistema, no en la política, pero sí, por ejemplo, en los profesionales, cuando hablamos directamente con ellos, lo que decimos nosotros cara a cara o face to face, hablamos con ellos y van entendiendo. Hace unos 5 meses, 4 meses, creo que fue que nos llevaron así mismo a un hospital que está dentro de mi provincia y, y hablamos nuevamente del tema de intersexualidad y ellos decían, uy, Diosita, nos equivocamos, hicimos mal porque ellos ya habían hecho intervenciones quirúrgicas y ellos ese día se comprometieron a no hacer más intervenciones quirúrgicas, primero en hacer el acompañamiento hasta que la persona decida si quiere o no la cirugía médica. Entonces, eso es lo que nos ha quedado como estas experiencias más vividas, más que cambios de políticas o cambios de algunos reglamentos o que el Estado vaya cumpliendo con nosotros. ¿Qué experiencias podrías recoger de tus vivencias que consideres que podrían ayudar a futuras generaciones? Hay experiencias bien bonitas, por ejemplo, como de los huevodoche, que ya esto es un tema un poco más cultural, en un pueblito específicamente de República Dominicana. Me acuerdo de este pueblito de República Dominicana, pero hay otras realidades también en otras tribus africanas. Eh, Fuera genial, decía yo, desde esta experiencia de los huevodoche, por ejemplo, porque nacen niñas, pero a partir de los 12 años, que es la pubertad o la preadolescencia, a estas niñas les descienden los testículos, ¿sí? Y entonces la familia hace todo un ritual que si tú buscas en YouTube un video de los huevos doche, a mí me encanta este ritual donde le preguntan primero si quiere quedarse como niña,
para hacerle todo el acompañamiento, luego también la cirugía y todas esas cosas, o si quiere ser un niño. Y muchos de ellos deciden ser niños. Entonces le hacen el acompañamiento incluso preguntándole qué nombre quieres ponerte ahora, con qué nombre quieres que te reconozcamos, cómo la misma familia le acompaña a la peluquería, le acompaña a la tienda para comprarle la ropa masculina, hacerle ya su primer corte de cabello y le dan todas las cargas ya un poco masculinas de la familia, ¿sí? Entonces, imagínate si esto fuera en la realidad que te pudiera llevar en todas los países sin condicionantes intersex, que te digan, bueno, qué quieres ser, cómo quieres que sea tu acompañamiento, cuál va a ser tu identidad, qué vas a construir, tu personalidad y todas esas cosas, cuando acabemos que es todo lo contrario. Hasta donde tengo entendido, Malta y Australia son los únicos países que tienen ya legislaciones propias de protección a niñez intersex, donde dicen no intervenciones quirúrgicas que están penadas y están tomadas en cuenta como malas prácticas médicas si te hacen una intervención quirúrgica. Y si no estoy mal, creo que también hay sanción para los médicos que lo hicieran, ¿sí? Quien tiene también un avance en este tema es Costa Rica, porque sí creo que consta algo de intersexualidad en las legislaciones de ellos, no aplicadas, que han quedado solamente escritas, al igual que Colombia, que tiene algunas sentencias y justo esta semana en nuestro programa de Intertulias vamos a tratar con una organización que es Pro Familia de Colombia, el tema de cómo han sido las sentencias y si se han aplicado o no las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana en temas intersex, que han puesto un alto al tema de las cirugías, ¿sí? Y creo que en esto nos hemos basado nosotros como Ecuador, por ejemplo, en estas sentencias que para nosotros han sido valiosísimas, incluso para la construcción del protocolo y las observaciones que hacíamos, porque la sentencia, los estudios médicos ya lo decían, que a partir de los 5 años recién podríamos estar pensando primero en el acompañamiento antes de la cirugía. En Chile me gusta también, hay una política de salud trans en Chile. Esto lo conversábamos con gente de allá y que tratan de hacer un aparataje a sí mismo para ir haciendo el acompañamiento a personas intersex que vayan llegando, porque no hay una política propia intersex tampoco, ¿sí? Eso en el tema de salud. Luego, si vamos a la política, por ejemplo, de cómo está el tema de educación, el tema laboral, a nosotros no nos discrimina, ¿sí? Eso gusta mucho aclarar porque hay mucha gente que te contacta y dice, ah, es que yo soy discriminado por ser intersexual. Y yo le pregunto, no es por cuestionarle, ¿sí? Y le digo, ¿y cuáles son las discriminaciones que tú sufres? Si me dicen en el sistema de salud, digo, sí, necesitamos hacerte un acompañamiento porque es verdad, si hay una discriminación en el sistema de salud. Pero si me dice, es que mi trabajo me discrimina por ser intersexual, digo, es tan visible tu intersexualidad o sea, no es por dudar, no es por dudar, ¿sí? Entonces me dicen, no, es que también tengo de orientación sexual. Ya, entonces ahí sí aclaramos. Somos más discriminados por orientación sexual. ¿Por qué nos gusta aclarar esto? Porque es bueno también que la gente sepa que no todo es discriminación, que no todo es vulneración en el entorno social y cultural. Una vez nos invitaban para la construcción, saliéndome un poquito del tema, para construir política, por ejemplo, de vivienda. Y en esta de vivienda nos mandan unas preguntas que dicen, ¿usted como persona intersexual ha sido discriminado para acceder a vivienda? Decimos, no, no somos discriminados. Somos discriminados por ser trans, por ser homosexuales o por ser lesbianas. Ahí sí, pero no por nuestras condiciones, porque la gente nos está bajando el pantalón para ver si es que tienes alguna cirugía y diga, ah, esa cirugía de pronto de ley es por intersexual. Y digo, no, es por vesícula. Calas ese sentido. Entonces, son las políticas y esos son los retos. Poder de pronto, nosotros tenemos un reto grande. Hemos hecho contacto con muchas personas ahorita que acabó la cumbre también andina, donde estuvimos con ADESPRO, estuvimos con PROMSEX, estuvimos con Colombia Diversa, estuvimos con Sendas de acá de Ecuador, y donde pudimos reconocer con pena, sí lo diré con mucha pena, que seamos la única organización ya consolidada en temas de trabajo intersexual en los 4 países. No podría hablar del resto de Latinoamérica, pero sí en los 4 países. ¿Sí? Y que esto de pronto ha dado un giro para que en Colombia se empiece a hablar de intersexualidad, de que en Bolivia también se empiece a hablar de intersexualidad, de que en Ecuador empecemos a hacer un activismo más fuerte porque estamos viendo también que este es un referente y queremos que sea el referente positivo de cómo tendría que ser el trabajo en temas de intersexualidad. Que empecemos. El otro reto es de que podamos tener una red andina, una red latinoamericana, una red
mundial de pronto, si es que es posible, de personas intersex luchando, porque el objetivo es el mismo, que se acaben las cirugías, que se diga de un alto a las cirugías de normalización de cuerpos intersex. Entonces yo creo que ese sería el objetivo macro más grande que tenemos y que se pueda generar política. Gracias, Wilmer, por compartir tu historia, tus vivencias y tanto conocimiento con nosotros. Gracias, Wilmer, por acompañarnos. Bueno, primero un agradecimiento para Adesproc Libertad, a la que considero mi nueva casa. Gracias por ese cariño y esa estima y sobre todo las fuerzas que me envían siempre para seguir adelante. Simplemente decirles a todas las personas, tal como he dicho en mi podcast, ya le digo que es mío, cada uno vamos construyendo nuestro propio camino, cada uno somos nuestros propios héroes, nuestras propias eh, corporalidades en lucha, nuestro propio reflejo incluso para seguir en este activismo. Simplemente no decaigamos, no decaigamos porque yo creo que en algún momento llegaremos a esta igualdad formal, a esta igualdad plena, a esta igualdad de derechos y creo que en la población LGBTI, la población en activismo, somos una población mundial, somos hermanos mundialmente porque nos unen las mismas causas, las mismas luchas y eso hace que nuestras redes de familias también crezcan mucho. Simplemente darles ánimo para que sigamos en el activismo, en la lucha y un saludo enorme a toda la gente de Adesproc, a los amigos y que conservo con mucho cariño y mucho amor los regalitos que me hicieron ese día. Esto fue Voces LGBTI al aire. Este podcast ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea, en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad 2 Región Andina. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Adesproc Libertad LGBT y no necesariamente refleja el punto de vista de la Unión Europea.